Bienvenidos a un nuevo episodio de Temas Biblia, un espacio para estudiar juntos un tema a la vez acerca de las verdades profundas de la Biblia. Para este tema, es muy importante que podamos aclarar la diferencia entre dos conceptos bíblicos, uno dicho por Jesús y otro dicho por el apóstol Pablo. Una cosa es el tiempo de los gentiles y otra muy distinta es el cumplimiento de la plenitud de los gentiles. Acompáñame y juntos vamos a escudriñar este tema fascinante. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y también activa la campanita para que puedas recibir semanalmente las notificaciones de cada nuevo video que subimos. Regálanos tu like y también tus comentarios, que son muy importantes para nosotros. No olvides compartir cada link con tus contactos. Bienvenidos a un nuevo Temas Biblia delicioso. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos bíblicos? Parecen dos declaraciones similares, pero en realidad tienen dos enfoques muy diferentes. A nivel profético, cuando hablamos, por ejemplo, el tiempo de los gentiles está relacionado con el pueblo de Israel y la plenitud de los gentiles está relacionada con la iglesia. Jesucristo mencionó y profetizó sobre el tiempo de los gentiles en relación a su pueblo Israel en Lucas capítulo 24, versículo 21. Él dijo lo siguiente: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos. Note entonces que Jesús abiertamente habla del tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles comprende ese largo periodo desde la caída de Judá y de Jerusalén en el 586 por Nabucodonosor, el rey babilonio, y que vendrá a su fin con la destrucción del poder del mundo gentil en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 19 nos dice: y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Además se complementa este versículo con Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. Los gentiles son todas las naciones de la tierra que tienen costumbres idólatras y también paganas. Como decíamos en Lucas capítulo 21, versículo 24, el Señor Jesucristo profetizó específicamente y en especial sobre su pueblo Israel y sobre la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa, diciéndoles que serían esparcidos y que también Jerusalén sería hollada de las naciones gentiles hasta que los tiempos de los gentiles fueran cumplidos. Si usted mira, esta profecía se ha cumplido al pie de la letra, pues hasta el día de hoy la ciudad de Jerusalén no es una ciudad libre, porque en ella se encuentran los musulmanes, se encuentran los cristianos y se encuentran los mismos judíos. A partir de la sentencia de nuestro Señor Jesucristo, los israelitas fueron esparcidos por todas las naciones, lo que se conoce como la diáspora judía, donde vivieron oprimidos durante 20 siglos, hasta recuperar su tierra en el año 1948. Y aún hoy vemos cómo siguen siendo hostigados y siguen siendo amenazados los israelitas, los judíos, por los árabes y por muchas otras naciones que lo que están buscando es aniquilarla. Pero el tiempo de los gentiles está llegando a su fin según las Santas Escrituras. Las grandes naciones de la tierra, cuando tengan que enfrentar al Señor Jesucristo como Mesías, caerán, tal como fue profetizado por el profeta Daniel, como dice: cuando la piedra cortada sin mano destruya la imagen del sueño de Nabucodonosor, y entonces allí Jerusalén dejará de ser hollada. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 2, versículos 34
y 35 y versículo 44. Permítame, por favor, lo leo rápidamente. Dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Por favor, colócate en el contexto. Está hablando de la visión que tuvo Nabucodonosor. No con mano, e hirió a la imagen en sus pies de barro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Y el versículo 44 dice, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahí ya está hablando del reino del milenio, que es prácticamente la degustación de lo que va a ser el gobierno eterno de nuestro Dios. Así que el tiempo de los gentiles se está refiriendo al tiempo en que las naciones gentiles tendrán el mando y el poder para gobernar la tierra. Ahora vamos a definir el concepto sobre plenitud de los gentiles. Ya hablamos sobre el tiempo de los gentiles, que está enfocado al pueblo de Israel específicamente, y ahora vamos a enfocarnos en el concepto de la plenitud de los gentiles, que está enfocado netamente en la iglesia. Esta declaración hecha por el apóstol Pablo la encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 25, donde dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Estas palabras apostólicas están dirigidas en pleno es a la iglesia, ¿verdad? A los hermanos. Pablo, aunque está hablando de Israel, en ese contexto está dirigiéndose a la iglesia, declarándoles el misterio del endurecimiento de Israel, el cual durará hasta que entre la plenitud de los gentiles. O sea, ¿qué significa esta expresión tan interesante? Es decir, hasta que entre el último de los gentiles que ha de venir a ser salvo por medio de la predicación del Evangelio. A eso es que se está refiriendo este concepto paulino. La iglesia, que es el cuerpo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, como es descrito, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces está hablando de la iglesia. La iglesia fue iniciada desde el primer siglo de nuestra era y tiene que ser completada con el número de creyentes que han de ser salvos. A eso se está refiriendo entonces a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Desde el primer siglo tenemos que tener bien claro que los apóstoles iniciaron la predicación de la reconciliación con nuestro Dios. ¿Por medio de qué? Por medio del arrepentimiento y del bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos hermanos recibieron la palabra, recibieron la enseñanza y fueron bautizados, como lo dice Hechos capítulo 2, versículo 41 y también capítulo 15, versículo 3. Entonces es así como comienza la edificación del cuerpo de Cristo. Desde la primer predicación que dio el apóstol Pedro y de ahí en adelante, entonces ha venido continuando durante todos los siglos hasta que entre el último de los hermanos que ha de venir a completar este cuerpo espiritual que es la iglesia. Luego, cuando haya entrado el último de los creyentes en Jesucristo, el pueblo de Israel, escucha muy bien, el pueblo de Israel volverá a tener una oportunidad de reconocer a su Mesías, a quien ellos negaron y a quien ellos también rechazaron en su primera venida. Y entonces se cumplirá otra profecía donde dice que todo Israel será salvo. Romanos 11, 23 dice, y aún ellos,
si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El apóstol Pablo explica todo esto como un misterio, y es que en realidad así lo es, un gran misterio. Dios aprovechó la incredulidad de su pueblo Israel para dar oportunidad al resto de las naciones de la tierra para que ellas puedan accesar a la misericordia de Dios. Dice Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Le está hablando Pablo a los gentiles, ¿verdad? En este caso a la iglesia. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí surge una pregunta ya muy interesante y para finalizar es, ¿cuántos creyentes faltan para llegar a la plenitud de los gentiles? Es una pregunta bien interesante. Bueno, la respuesta es que nadie lo sabe, solamente Dios. Por eso se habla de un misterio. La plenitud es un misterio. Pero sí sabemos que el tiempo de gracia está llegando a su final y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe llegar también a su plenitud. Entonces, en la medida que va llegando la plenitud de los que formarán ese cuerpo espiritual, estará determinando también el final o la plenitud de los gentiles. Cristo es la cabeza y solo está esperando que su cuerpo esté completo para venir y llevarlo a donde Él estará. Él nos llevará a vivir con Él por los siglos de los siglos. Esto está registrado en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9 al 11, con lo cual quiero terminar leyendo. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, o sea, está hablando de los mártires. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Escuche bien lo que sigue diciendo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Estamos hablando entonces del tema relacionado a la plenitud de los gentiles. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta oportunidad y no olvides escribirnos tus comentarios acerca de este tema. Serán bien interesantes para nosotros también retroalimentarnos. En nuestro próximo Temas Biblia vamos a estar estudiando sobre las 7 trompetas del Apocalipsis. Tiene que ver con la segunda serie de juicios de Dios sobre la humanidad. Así que en la semana 70 se experimentarán 3 clases de juicios. El juicio de los sellos, que ya lo estuvimos estudiando. Ahora vamos a estudiar el juicio de las trompetas y culminaremos también con el juicio de las copas de la ira de Dios. Muchas gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.